Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. En el directo de ayer, hablando de distintas cuestiones, salió un nombre propio en forma de agente libre, del cual ya hablamos, sí, ya hablamos en este canal, como un jugador interesante para el futuro del Real Madrid. Pues bien, se ha confirmado que Isaiah Cordinier, el internacional francés, ha quedado desvinculado de Brooklyn Nets, lo cual le permite negociar por cualquier club. Y vosotros diréis, ¿qué tendrá que ver Isaiah Cordinier en un canal del Real Madrid? Pues que de vez en cuando ya sabéis que me gusta hablar de jugadores que pienso que podrían ir que ni pintado al conjunto madridista, más en particular a un Pablo Laso, que creo que es un perfil de jugador que le encajaría y mucho. Sí, algunos también dirán, bueno, ya tenemos a Adam Hanga, ya tenemos a Jeff Taylor, jugadores que ocupan ya el puesto claramente de 3, y otros que pueden hacer como Alberto Abalde el híbrido de jugar de 3. Sí, pero este tío es un multiusos, multifuncional, multipass, capaz de hacer muchísimas cosas sobre el parquet, y que viene de hacer en Europa con Nanterre una temporada espectacular, estando en el mejor quinteto de la segunda máxima competición continental, jugador que ya hace meses sonó para Baskonia y que muchos equipos de Europa a lo mejor se preguntan si, oye, ¿te gustaría jugar con nosotros porque tienes calidad para aburrir? Calidad, oficio y físico. Aún es joven, pero es un tipo con una gran capacidad para entender el juego. Digamos que para aquellos que no hayan visto a Cordinier jugar o no se hayan fijado en él, hablamos de un tipo capaz de hacer muchas cosas sin sobresalir en todas. Es decir, por ejemplo, es un muy buen defensor, muy buen reboteador, un tipo que penetra extraordinariamente bien al aro. Sí que es verdad que en esta acción creo que es donde más resalta en ataque, pero en ataque ha ido progresando su tiro exterior de manera muy, pero que muy adecuada, superando ya el 40% en los tiros de 3, y siendo un jugador que asume bastante balón en ataque, porque en Nanterre era uno de los dos jugadores más importantes dentro de la fase ofensiva del conjunto francés. Entonces, sí, es verdad que el Real Madrid quizás necesite un escolta puro y duro más que un jugador como Isaiah Cordinier, que se adecua más al puesto de 3, puede ser, pero también hay que tener en cuenta las oportunidades de mercado. Y Laso, pues a lo mejor dice, si quiero más físico, más madera. Si quiero más calidad, más madera. Y si quiero un tío que me juegue bien en ataque y en defensa, más madera. Porque hay que decir que sinceramente sí, tenemos a Taylor y Hanga, pero este realmente hace más que estos dos jugadores actualmente, porque tiene mayor capacidad de tiro que Jeff Taylor, porque es un jugador que a mi juicio es superior a día de hoy a Adam Hanga, aunque Adam Hanga tenga más experiencia, pero Cordinier es aún superior físicamente, es mejor reboteador sobre todo, y es un tipo con una celeridad mayor en el tiro, aunque Hanga también haya mejorado, pero Cordinier es joven y sigue trabajando y mejorando. Puede ayudarnos muchísimo, no tienes que negociar con ningún club de por medio, y es un tipo ya con mucha experiencia internacional que para Vincent Collet dentro de la selección francesa ha ido contando, y que desde este canal humildemente ya hemos hablado de él, y que aquí lo dejamos de nuevo como una alternativa en el futuro o presente del Real Madrid. Ojalá nos escuchen y digan, mira, ahí está en el mercado, pues vamos a aprovecharlo y a llevárnoslo al plantel. Me gustaría leer vuestros comentarios de nuevo con respecto a esta posibilidad que estoy dejando yo aquí. No es que haya sonado en ningún medio de comunicación, simplemente es un jugador que me gusta mucho y que me gustaría verlo en el Real Madrid, y creo que podría encajar perfectamente con la manera de jugar que tiene Pablo Laso y con lo que tenemos en la plantilla. Isaiah Cordinier, una gran oportunidad de mercado.